Capítulo 201. La arena quedó en silencio mientras la última serpiente se disolvía en brillantes partículas de maná. El resplandor se desvaneció, dejando solo el tenue resplandor del círculo de invocación del Rick. Frente a ella se encontraba Rusty, alto e inmóvil, con la alabarda apoyada en un hombro. Esperó con calma, como si esperara que apareciera otro monstruo para abatirlo. Que eso es imposible. Eldrick se tambaleó hacia atrás, aferrado al frasco de poción vacío. Su maná se había agotado por completo y el color se había desvanecido de su rostro. Cayó sobre una rodilla, abrumado por el mareo. No, no puedes. No puedes controlar algo por encima del rango E. Gwen no dijo nada. El pulso le latía con fuerza en los oídos y le temblaban las manos de cansancio. La invocación que recordaba de antes se había vuelto aún más fuerte. Cada vez que lo invocaba, su rango parecía ascender por razones que no podía explicar. Apenas podía contenerlo en este mundo después de invocar tantas armaduras vivientes inferiores. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue que parecía aburrido. ¿Eso fue todo? ¿Hay más enemigos que derrotar? ¿O debería matar a ese humano? No, por favor no lo hagas. Gritó y se tapó la boca rápidamente al darse cuenta de lo que hacía. La comunicación con su invocación solía ocurrir mentalmente, pero afortunadamente, quienes la rodeaban estaban demasiado ocupados asombrados por su victoria como para notar lo que había dicho. ¿De verdad fue eso? ¿Ya no hay oponentes con los que luchar? ¿Y? Gwen no sabía cómo responder, pues no estaba segura de sí misma. Eldrick parecía derrotado, pero el profesor aún no había dado por finalizado el encuentro. Aún cabía la posibilidad de que otro estudiante la desafiara, ya que el que tenía un rango superior a Eldrick seguía allí. Por un momento, miró hacia las gradas y notó algo inusual. Arania se había ido. ¿A dónde fue? ¿Será? Se preguntó, cuidando de que Rusty no oyera sus pensamientos esta vez. Aunque la maestra finalmente la declaró ganadora, no pudo calmarse. Entonces, para su sorpresa, Rusty volvió a hablar. «Esa es mi próxima oponente. Se siente más fuerte que los demás humanos. Esto podría ser más interesante». Arania había aparecido en la arena de duelo. Su mirada no estaba fija en Gwen, sino en Rusty. Sin decir palabra, subió a la platier. El escudo ya se había desactivado tras el anuncio de la victoria de Gwen por parte del maestro. Para sorpresa de todos, Arania se acercó a Rusty y comenzó a rodearlo. «¿Qué está haciendo este humano?», preguntó Rusty sin moverse. La chica pálida seguía caminando a su alrededor, con los ojos entrecerrados y abiertos. Parecía que lo observaba, intrigada por alguna extraña razón. «Lady Genomridge, le pido disculpas, he perdido». Arania finalmente salió de sus pensamientos cuando Eldrick se acercó cabizbajo. Parecía sorprendida, como si ya se hubiera olvidado del duelo. «Ah, tus esfuerzos fueron encomiables, Eldrick, pero Gwendolyn Rainstar se ha ganado su lugar al frente. A partir de hoy, te sentarás con Eldrick». Gwendolyn se quedó atónita ante las palabras que escuchó. Esperaba que Arania la retara a otra pelea, pero en cambio, Arania aceptó el resultado y cedió voluntariamente el escritorio que Eldrick había defendido con tanto esfuerzo. Aldrick era el nombre del otro joven que la acompañaba, y parecía contenta de que ambos se sentaran juntos en el lado más cercano a la entrada. Cuando Arania se dio la vuelta para marcharse, la multitud estalló en susurros. Nadie entendía lo que acababa de ocurrir. Algunos esperaban que desafiara de Gwen a una pelea para determinar quién era realmente la invocadora más poderosa de la clase B, pero no mostró ningún interés. En cambio, la chica pálida simplemente se alejó, con los ojos casi brillantes mientras miraba fijamente la estructura metálica de Rusty. «Jaja, sabía que podías. Esperar hasta el último momento para revelar tu verdadero poder fue diabólico». Astrella apareció justo cuando Arania se marchaba y se acercó a su confundida amiga. Gwen seguía paralizada, con la mente llena de incredulidad y asombro. «¿Diabólico? ¿Ese no era el plan? No te avergüences, ganaste con justicia. ¿Y Rusty? Qué bueno verte de nuevo». Astrella le sonrió a Rusty, quien seguía de pie en el ring como un niño perdido. Pronto, las dos chicas comenzaron a reír y saltar de emoción mientras él permanecía inmóvil, mirando a su alrededor confundido. No pudo haber sido eso, ¿verdad? Rusty había ganado su duelo, pero el resultado lo dejó completamente desconcertado. Esperaba una serie de combates tras su primera victoria, pero parecía que ese no era el propósito de esta misión.
Parecía que ya no había más batallas que librar, y antes de que pudiera comprenderlo, la voz del maestro resonó por la arena. Gwendolyn Rainstar, por favor, desaloje el lugar. Otros estudiantes aún esperan sus turnos de asientos. En ese momento, ya no sabía qué hacer. Quizás le aguardaban nuevos desafíos en otro lugar, así que, por el momento, decidió acudir a su invocador. Las reglas de las misiones de invocación eran claras. Si su invocador moría, fracasaría en la misión. Además, debía permanecer a cierta distancia de Gwen. De lo contrario, su cuerpo se desvanecería, y no sabía si ella podría llamarlo de vuelta una vez que se hubiera ido. Rusty cambió de postura, con la alabarda apoyada casualmente sobre su hombro, y dio un paso hacia Gwen. Las dos chicas se giraron para mirarlo mientras se acercaba. Intentó bajar de la plataforma, pero en cuanto lo intentó, algo no iba bien. Su bota metálica empezó a moverse, y el maná que la sujetaba tembló como si intentara destrozarlo. Saltó hacia atrás instintivamente, como si lo estuvieran atacando, y alzó la alabarda. Gwen? Llamó inclinando la cabeza. ¿Por qué no puedo avanzar? Los ojos de Gwen se abrieron cuando vio a Rusty intentando salir de la platir. Oh, eso debe ser por las protecciones mágicas que rodean la cámara. Tu densidad de maná probablemente sea demasiado alta para que te dejen pasar. Para que yo pueda pasar. ¿Densidad de maná? ¿A qué te refieres? Estaba profundamente confundido por lo que estaba sucediendo, pero podía decir que si salía del círculo, su cuerpo se disolvería en partículas de maná y probablemente fallaría en su misión. Gwendolyn, te ves un poco más pálida de lo habitual. ¿No sería mejor que desistas de la invocación? ¿Y? Gwendolyn miró a Rusty con ojos cansados. Era evidente que no sabía qué hacer. ¿No hay otra manera? Preguntó, volviéndose hacia Estrella. La chica de cabello verde levantó una ceja y respondió en un tono sorprendido. ¿Otra opción? No estoy seguro. La única alternativa sería la reducción de invocación, como la que uso con Airi. Airi, la pequeña hada, rondaba a Estrella con una radiante sonrisa. Rusty no entendía del todo lo que quería decir la hada elfo humana, pero se dio cuenta de que esta hada era mucho más débil que la que le había lanzado hechizos de apoyo durante el último examen en el que participó. ¿Reducción de invocación? Gwendolyn susurró. Esa técnica permite a un invocador encoger el cuerpo de su criatura y reducir su densidad de maná para que pueda existir dentro de los límites establecidos por la escuela. Estrella asintió con una sonrisa. Exactamente. Lo aprendimos al principio del segundo año. Deberías poder usarlo. Rusty escuchó atentamente, intrigado, pero también un poco preocupado. Si lo que decían era cierto, no podría mantener su forma actual y quedaría reducido a algo más débil, quizás al nivel de su cuerpo de rango F, hecho de bronce corroído. Probablemente no tenga elección. Debe ser parte de la misión. Gwendolyn miró a Rusty como si le preguntara si le parecía bien estar debilitado. Era evidente que no quería cancelar el ritual de invocación después de tanto esfuerzo para traerlo de vuelta. Reducción de invocación, probémoslo entonces, Gwen. Ella asintió en silencio y comenzó a cantar. Movió las palmas hacia adelante, cerró los ojos y un círculo apareció bajo los pies de Rusty. Era diferente del círculo de invocación habitual, y al activarse, un aviso del sistema mundial apareció ante él. Tu invocador actual quiere usar reducción de invocación. ¿Lo permitirás? Incluso en una situación como esta, aún conservaba el control. Sin su consentimiento, Gwendolyn no podía imponerle la técnica. No tenía motivos para negarse, así que la aceptó. En cuanto la señal desapareció, el círculo bajo sus pies comenzó a brillar. Extrajo partículas de maná de su cuerpo, y pronto, su cuerpo comenzó a encogerse. ¡Guau! ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Siento como si cambiara de armamento, pero no es lo mismo. Su cuerpo se encogía, incluso más pequeño que la forma en que montaba a Gleam. La alabarda y el escudo que sostenía también se encogieron hasta alcanzar el tamaño de cubiertos. Ahora medía unos 30 centímetros, y las dos chicas que antes eran la mitad de su tamaño parecían ogros imponentes ante él. Me siento extraño. El cambio de tamaño no era el problema principal. Sentía un desequilibrio total en su cuerpo. Su casco era demasiado grande y sus extremidades demasiado pequeñas. Mantener el equilibrio le costaba, y al intentar dar unos pasos hacia adelante, casi se cae.
Aún así, podía moverse y, según la pantalla del sistema, podía finalizar la técnica en cualquier momento. Soy pequeña. ¡Ay! Míralo, qué mono está ahora. Tiene la cabeza enorme. Estrella dijo mientras se acercaba. Le dio un ligero codazo en el cuerpo, casi tirándolo al suelo. Oye, ten cuidado. Se va a caer. Exclamó Gwen, con voz de hermana mayor protectora. Agarró a Rusty con ambas manos y lo levantó. Rusty se sintió indefenso, como un juguete en manos de dos gigantes. Su alabarda en miniatura no serviría de mucho a menos que le apuntara al ojo, y correr en esa forma sería casi imposible. ¿Ya terminaron ustedes dos? Antes de que Rusty pudiera acostumbrarse a su nueva forma, aparecieron dos nuevos estudiantes, listos para el combate. Gwen asintió rápidamente y avanzó. Solo entonces se dio cuenta de que, de alguna manera, había logrado bajar de la plataforma de duelo. La técnica mágica había funcionado, y ahora lo llevaban por los pasillos de la Academia Mistuo. Su invocadora lo sujetó contra su pecho, dejándolo con las piernas colgando torpemente. ¿Así que esto es la Academia? ¿Pero qué se supone que hago aquí? La descripción de la misión mencionaba fortalecer su posición en la Academia, pero si ganar ese duelo no fuera suficiente, ¿qué más se puede hacer? Aunque apreciaba la nueva e interesante vista, aún desconocía su verdadero propósito. Mientras intentaba idear un plan, Gwen lo abrazó con fuerza y siguió a Estrella. Las puertas de la cámara se cerraron tras ellos y, tras una corta caminata, se unieron a los demás estudiantes en la plataforma de observación. Es la doncella de metal. Una de las chicas susurró. Y su pequeño caballero de metal. Un niño añadió con una risita. Los dos rieron, pero se detuvieron rápidamente cuando la maestra los miró con severidad. Tranquilos, todos. Aún nos quedan 7 duelos por delante. En cuanto terminemos, continuaremos con las clases. La sala quedó en silencio y toda la atención se centró en el siguiente duelo. Rusty se vio atrapado como un soldadito de juguete sin escapatoria. La zona estaba protegida por las mismas barreras, así que si intentaba volver a su forma normal, probablemente se desintegraría en partículas de maná. Lo único positivo de esta situación era que, tras su primera transformación, había aparecido una nueva habilidad. Reducción de criaturas invocadas. Habilidades activas. Una habilidad que permite a una criatura invocada adoptar una forma más compacta sin agotar el maná del invocador. Una vez activada, funciona como una habilidad pasiva y debe desactivarse para volver a su forma anterior. Eso es genial, pero esto resulta degradante. Se sentía impotente en esa forma, algo que nunca había esperado. En las 2 misiones anteriores, él había sido quien daba órdenes a Gwen y la guiaba. Ahora estaba en sus manos como un bebé, y al cabo de un rato empezó a retorcerse. ¿Pasa algo malo, Rusty? ¿Podrías bajarme? Por supuesto. Su tono era tan cortés y arrepentido como siempre. Tras mirar a su alrededor un momento, se encontró sentado en un taburete junto a la ventana que daba a la cámara de duelo. No había mucho espacio para estar de pie, pero desde esa posición elevada, podía ver a los invocados luchando abajo. 2 personas luchaban, invocando a varios monstruos, aunque ninguno tan poderoso como las víboras a las que se había enfrentado antes. Mientras observaba, algo pequeño captó su atención. Una criatura de la mitad de su tamaño se acercó. Era de color morado oscuro, con 8 pares de patas, parecida a un arácnido. Sin embargo, su cuerpo redondo y su pelaje crespo la hacían parecer inofensiva. ¿Araña? Preguntó Gwendolyn al ver a la chica pálida acercarse a ellos. La pequeña criatura era claramente su familiar invocado, también afectado por la habilidad de reducción y aferrado al cristal mientras se acercaba a Rusty. Para ti esa es Lady Venomridge. Gritó uno de los chicos detrás de ella. Está bien, Aldrich. La batalla ha terminado. ¿Qué deseas? Estrella se interpuso frente a Araña, Rusty y Gwen como si quisiera protegerlos. Airi revoloteaba junto a la araña regordeta en el cristal con los puños en alto, intentando proteger a Rusty, quien, incluso con su reducido tamaño, seguía siendo más alto que el hada. Los pálidos labios de Araña temblaban como si no pudiera decidir entre sonreír o fruncir el ceño. Se detuvo a unos pasos del grupo, cruzando las manos cuidadosamente frente a su túnica negra. Al principio, parecía que miraba a Gwen y que podría intentar causar problemas, pero Rusty notó que su mirada estaba fija en él. ¿Quiere algo de mí?
¿Qué le pasa con esa expresión? Rusty había aprendido lo suficiente como para interpretar la mayoría de las expresiones humanoides, pero no lograba entender qué quería esta chica. Se movió ligeramente hacia un lado del taburete, pero sus ojos violetas seguían cada uno de sus movimientos. Sentía que estaba a punto de abalanzarse, aunque no tenía ni idea de por qué. Aejem. La niña se aclaró la garganta y finalmente habló. Has hecho bien. Puedes sentarte junto a la ventana. Tras una última mirada, se dio la vuelta y se alejó hacia el otro extremo de la habitación, seguida de cerca por los dos chicos. Gwen y Estrella intercambiaron miradas de desconcierto, aún sin saber qué quería la otra chica. ¿Y ahora qué? Rusty quedó perplejo. El tiempo se le escapaba, pero no tenía ni idea de qué hacer. No parecía que esta misión fuera a terminar pronto. Capítulo 202. Así que esta es la Academia Mistwood. Es más grande de lo que pensaba. Rusty estiró el cuello, observando los techos abovedados y la intrincada mampostería que rodeaba la academia. Tras el final de los duelos, lo llevaron de vuelta a través de la escuela hasta el aula de donde habían venido. Finalmente tuvo tiempo de contemplar las vistas y se dio cuenta de que este lugar era mucho más grande de lo que esperaba. Por favor, tome asiento y permanezca en silencio. Aunque había pasado algún tiempo en el mundo de los humanoides, nunca había estado en un establecimiento así. La ciudad donde vivía no tenía escuelas, y los niños se quedaban con sus padres. Algunos, como los huérfanos que había acogido, solo aprendían de él y del mundo que los rodeaba. Ver una institución entera construida para la enseñanza era algo completamente nuevo. Ojalá Alexander o Aburdón estuvieran aquí. Me pregunto si alguna vez fueron a la escuela cuando eran pequeños. Su mirada se dirigió a la pizarra, donde tizas blancas flotantes se movían solas. Pudo ver el flujo de maná que conectaba con la persona conocida como el maestro, y de inmediato reconoció que este individuo era de rango superior a D. Aún así, no podía juzgar con precisión su verdadera capacidad de combate, ya que los invocadores tendían a centrarse en la capacidad de maná más que en cualquier otra cosa. Cuanto mayores fueran sus reservas de maná, más fuertes serían las construcciones que podían crear. Sin embargo, Rusty había aprendido que quienes se centraban solo en un atributo solían tener debilidades, y Gwen, su invocadora actual, era una de ellas. Aquí, Rusty. ¿Por qué no te quedas aquí un momento? Lo dejó sobre el escritorio junto a la ventana, y él se acercó al borde. Lo había estado sosteniendo durante la última hora y estaba sin aliento. Durante los duelos, había necesitado descansar los brazos, ya que, aunque era pequeño, su cuerpo de acero lo hacía más pesado de lo que podía soportar con comodidad. Con tan poca fuerza física, Rusty sabía que si su invocador era atacado directamente, la lucha terminaría en un instante. Aquí. Claro, pero, ¿hay más oponentes? No. No queda nadie con quien luchar. Puedes relajarte por ahora. Creo que tampoco habrá clases prácticas hoy. Gwen respondió con una leve sonrisa. No dejaba de mirar a Rusty como si temiera que desapareciera, pero una vez que todos ocuparon sus asientos, la maestra pidió silencio y dirigió su atención a la pizarra. Ahora que todos están sentados, les recordaré a los nuevos que esta es la clase B, y de ahora en adelante se les exigirá un nivel más alto. Quienes tengan un mal desempeño en los exámenes serán reprendidos. Se les dará una segunda oportunidad, pero si vuelven a fallar, serán expulsados de esta clase y reubicados en la clase C. Rusty había oído hablar del sistema de clasificación entre clases, que empezaba en D y subía hasta A. Cuanto mejor era la clase, más difícil era para los estudiantes permanecer en ella. Una vez que un estudiante ascendía de clase, debía mantener un promedio de calificaciones determinado. Si su puntuación bajaba del mínimo requerido, podía ser reemplazado por alguien de una clase inferior. Sin embargo, también parecía haber otras reglas que nunca se decían en voz alta. Dice eso, pero si eres de la nobleza superior, no necesitas esforzarte tanto. Deberías ser de clase A, Gwen. Está bien, Estrella. No quiero estar ahí. Las dos chicas susurraban mientras la maestra hablaba, lo que le recordó a Rusty la situación en Ferndale. Cada institución tenía su propia jerarquía, difícil de romper. Él había vencido a Catherine Granduel y sus seguidores, pero Gwen aún no podía alcanzar la misma clase a la que pertenecía la chica. Quizás incluso la estaban reprimiendo. La misión no decía que debía llevarla a la clase A, así que no debería ser eso. Una vez que comenzó la clase, Rusty y los demás convocados, como Airi, tuvieron cierta libertad de movimiento.
El escritorio que Gwen y Estrella compartían era lo suficientemente grande para 4 personas, así que tenía espacio para moverse. Incluso cuando se movía, al profesor no parecía importarle, siempre y cuando no hiciera ruido. Siguió mirando a su alrededor mientras la clase continuaba, pero seguía sin entender qué debía hacer. No entiendo realmente de qué están hablando y esa chica no deja de mirarme. Mientras la clase continuaba, sentía que Aranea lo miraba constantemente. El profesor del monóculo finalmente empezó a enseñar y dibujó círculos mágicos en la pizarra. Gwen y Estrella tomaban notas, pero él no las entendía del todo. Aunque era experto en encantamientos y podía realizar algo de magia, desconocía las técnicas de invocación. La pluma de Gwen rascaba suavemente el pergamino mientras intentaba copiar el diagrama en espiral en la pizarra. La voz de la maestra resonó por el aula abovedada, y Rusty intentó escuchar. Como pueden ver, la distinción entre glifos vinculantes y glifos de enlace radica en el flujo de maná secundario. Un glifo vinculante restringe, mientras que un glifo de enlace estabiliza. Sin embargo, ambos dependen de la resonancia entre el invocador y su... Aunque escuchaba con atención, la lección seguía sin tener mucho sentido. Aún así, prestó atención. Su habilidad para manipular armaduras no era lo mismo que para invocar, pero quizás parte de este conocimiento podría ayudarle a mejorarla. No era como si tuviera algo mejor que hacer. Estaba confinado en ese lugar, y la única persona con la que podía interactuar era Airi. El hada no podía hablarle, pero no dejaba de molestarlo, zumbando alrededor de su enorme cabeza y recordándole un poco a Gleam. Esto debería ser suficiente para el primer día. El profesor habló y el aula se hizo más ruidosa. Pero recuerda, en 2 semanas tendrás un ejercicio conjunto con la clase B de secundaria, así que prepárate. Se pondrá a prueba tu competencia. Tan pronto como el profesor mencionó esto, los estudiantes comenzaron a susurrar. La última vez no nos fue muy bien. No te preocupes, esta vez ganaremos. Tenemos a la doncella de metal con nosotros. Creo que esperas demasiado de ella. Rusty no estaba seguro de qué estaban hablando, así que le pidió a Gwen que se lo explicara. ¿El otro clase B? ¿Qué es eso? Ah, hay 2 clases B. B1 y B2. Estamos en B1, pero la mayoría las combina en una sola clase B. Interesante, pero ¿por qué hay 2 clases con el mismo rango? ¿Qué sentido tiene? Rusty no entendía realmente cómo funcionaba el sistema escolar, por lo que Gwen continuó mientras salían de la habitación. Es complicado. Dijo en voz baja, con la mirada fija en otra puerta al final del pasillo. De allí salieron otros estudiantes, con las mismas túnicas e insignias que ellos. La academia clasifica a los estudiantes por capacidad y estatus, pero cuando son demasiados los que califican para un rango, los dividen. La clase A está reservada para los mejores, y solo tiene un grupo. Luego vienen las clases B, 2. Después, 3 clases C y 4 clases D. Rusty pensó en eso por un momento y luego habló. Es como una pirámide. Cuanto más alto subes, menos gente se te opone. Gwen se rió entre dientes y asintió. Sí, algo así. El número de alumnos por clase aumenta a medida que se desciende. La clase A tiene menos alumnos, mientras que la clase D tiene más. Su equipo también es de peor calidad. Rusty sabía que su invocador había estado en una de las clases D, pero nunca había visto el interior del aula. Se la imaginaba como una especie de jerarquía social, muy parecida a la ciudad misma, donde los nobles ocupaban la cima y los mendigos la base. ¿De qué están hablando ustedes dos? Oh, nada. Rusty solo tenía curiosidad por saber cómo funcionan las clases. ¿Él era? Estrella se inclinó más cerca de él y levantó una ceja. Dijiste que es bastante inteligente. Me pregunto si podríamos lograr que hable. Una invocación tan inteligente es muy rara. Gwen sonrió, claramente le gustaba la idea, y mientras caminaban, Rusty dijo una idea. Eso es posible si me das una cabeza. Sus palabras desconcertaron a su invocador. ¿Una cabeza? ¿Como la cabeza de una persona? Sí. Si coloco mi casco sobre la cabeza de un difunto, puedo poseerlo y hablar a través de él. Oh. Todo el cuerpo también sirve, pero la cabeza es la parte más importante. Gwen dudó tras escuchar a Rusty explicar su habilidad de posesión. Por un momento, pareció que lo estaba considerando, pero pronto la voz de Estrella la sacó de sus casillas. ¿Pasa algo malo? No, vamos a la cafetería.
Ah, buena idea. Este era un mundo completamente nuevo para Rusty, y cada vez que escuchaba una palabra nueva, no podía evitar preguntar sobre ella. Quizás se había acostumbrado a pedirles respuestas a sus guías, o quizás simplemente sentía curiosidad. En cualquier caso, Gwen siempre respondía rápidamente a sus preguntas. Oh, es como un gran comedor donde podemos conseguir comida para comer. Ah, cierto. Ustedes los humanoides necesitan comer. Gwen rió entre dientes ante su comentario y continuó caminando por una serie de pasillos de mármol. El ambiente empezó a cambiar al oír las conversaciones de muchos estudiantes. Rusty recordó cómo Gleam solía subirse a su hombro, así que decidió dejar que Gwen hiciera lo mismo. Desde esa posición, pudo ver mejor y comenzó a observar todo a su alrededor. Este lugar es mucho mejor que la cafetería de clase C. Mira el tamaño de las mesas y todas las opciones. Estrella dijo con un dejo de alegría en su voz. En la clase de todo era de madera. Incluso tienen cubiertos. Parecía ser la primera vez que las dos chicas visitaban el lugar, pues miraban a su alrededor con ojos llenos de emoción. A Rusty, todo le parecía muy diferente del gremio de aventureros o de cualquier restaurante que hubiera visto antes. La gente que trabajaba allí parecía mucho más formal, y un gran menú cubría una de las paredes. Lo que más le fascinó fue que los platos de comida flotaban en el aire, transportados únicamente por hechizos mágicos. «Oh, ¿qué deberíamos comprar?», preguntó Estrella mientras examinaba el menú en la pared. Cada plato estaba numerado y había 50 opciones para elegir. «No sé, quizás algo sencillo». Gwen respondió. «¿Sencillo? No es momento para eso. Deberíamos pedir algo grandioso. Por fin llegamos a la clase B». Estrella declaró, poniéndose las manos en las caderas con una sonrisa triunfal. Su hada compañera, Airi, imitó la pose a su lado, inflando su pequeño pecho como si ella también hubiera logrado algo grande. Rusty estaba sentado sobre el hombro de Gwen como un soldadito de juguete metálico, con su alabarda en miniatura sobre su regazo. Al mirar a Estrella y al hada, decidió imitarlos. Señaló hacia adelante con su arma, que era casi del mismo tamaño que uno de los tenedores plateados de la cafetería. ¿Ves? Hasta Rusty está de acuerdo. Estrella dijo riendo. Gwen suspiró, pero sonrió, derrotada por su entusiasmo. Está bien, está bien. Algo grandioso entonces, pero no estoy seguro de que nos quede mucho crédito. Ah, casi me olvido de eso. Estrella y Gwen parecían un poco tristes por algo, así que Rusty preguntó rápidamente. ¿Crédito restante? ¿Qué es eso? Ah, claro, no lo sabrías. ¿Qué tal si te lo explico mientras esperamos? Las dos chicas finalmente decidieron qué comer, y mientras esperaban a que llegaran los platos, Gwen les explicó el sistema de créditos de la academia. No les sorprendió demasiado. Los estudiantes recibían una asignación semanal para gastar en las instalaciones escolares y podían obtener créditos adicionales si obtenían mejores calificaciones. Ahora que estamos en tercer año, podremos realizar misiones para mejorar nuestro puntaje. ¿Qué tal si lo hacemos cuando tengamos tiempo? Estrella habló con Gwendolyn mientras llegaban los platos llenos de carne y verduras asadas. La mención de las misiones captó inmediatamente la atención de Rusty, quien se preguntó si esto le ayudaría a completar su misión actual más rápido. Es cierto, pero debemos tener cuidado. He oído que algunas personas no regresan de esas. Una de las puertas del vacío estaba inestable y aparecieron monstruos de mayor rango. Preguntó Gwen con tono preocupado. Sus palabras solo despertaron la curiosidad de Rusty. Esperaba oír hablar de mazmorras, pero en cambio, hablaban de algo nuevo. Una puerta del vacío. Eso sí pasó. Estrella respondió agitando el tenedor como para quitarle importancia a la preocupación, aunque la inquietud en sus ojos la delataba. Rumores, probablemente. Ya sabes cómo la gente exagera. Si fuera tan peligroso, los instructores habrían cerrado las puertas. Espero que tengas razón. Gwen murmuró, partiendo un trozo de pan por la mitad. Rusty se inclinó hacia adelante, apoyándose en su hombro, y golpeó suavemente su alabarda contra su cuello. ¿Qué es una puerta del vacío? ¿Es como una mazmorra? ¿Una mazmorra? ¿Como una prisión? No, no es nada de eso. Gwen negó con la cabeza y corrigió a Rusty. Las puertas del vacío son grietas o desgarros entre nuestro reino y la dimensión del vacío. Las criaturas de ese reino se reúnen en pequeñas dimensiones de bolsillo.
Si no se derrota a los monstruos, el desgarro comienza a crecer, por lo que la academia nos envía allí para entrenarnos y recolectar recursos. Eso suena a una mazmorra con pasos extra. ¿Qué pasa si el desgarro crece demasiado? Entonces las criaturas invaden el reino real y comienzan a sembrar el caos. ¿Es una batalla interminable? Por un momento, la expresión de Gwen se volvió distante, como si estuviera recordando algo del pasado. Ah, pero no te preocupes. Todas las puertas del vacío están bajo control. Mientras el número de monstruos se mantenga bajo control, no podrán invadir. También puedes destruir una grieta si derrotas al monstruo jefe que está dentro o incluso sellándola desde afuera con el hechizo adecuado. Rusty asintió ante la explicación y encontró estas lágrimas bastante interesantes. Aunque no eran mazmorras, estas dimensiones del vacío sonaban similares, sobre todo porque ambas involucraban monstruos. Este mundo es más interesante de lo que pensaba. Me pregunto qué hay tras esta puerta vacía. Echó un vistazo a su alrededor, absorbiendo el entorno familiar. Era la tercera vez que estaba allí en una misión de invocación, pero aún sabía poco sobre este lugar. Parecía que se quedaría un tiempo, lo que lo convertía en una buena oportunidad para progresar. La forja de almas le otorgaba monedas de invocación especiales, y sabía que si se desempeñaba bien, ganaría más. Quizás completar misiones con Gwen sería la clave, o tal vez la próxima clase conjunta en 2 semanas. En cualquier caso, pronto le aguardaban nuevas batallas. Capítulo 203. La luz de la luna se filtraba suavemente por la ventana rectangular del dormitorio, proyectando largas rayas plateadas sobre el suelo. El bullicio de la academia se había desvanecido hacía horas, reemplazado por el ritmo constante de la lluvia golpeando el cristal. El dormitorio de Gwen era bastante peculiar y mucho más limpio de lo que estaba acostumbrado en su propio mundo. La carpintería era mucho más fina que la tosca de su guarida, e incluso había algo llamado baño, un concepto completamente nuevo para él. No estaba seguro de cómo funcionaba, pero de alguna manera usaban magia para producir agua y lavarse, algo que los humanoides de la ciudad donde había vivido nunca hacían. El nivel de limpieza era mucho mayor allí, y aún no se había encontrado con excrementos de animales, algo común en Ferndale. Al final del día, Gwen y su amiga finalmente se retiraron a un pequeño palacio. Las criaturas humanoides necesitaban dormir, pero él no. Su invocadora permaneció despierta más tiempo de lo habitual, murmurando para sí misma como si no quisiera que el día terminara. Parecía temer que desapareciera en cuanto cerrara los ojos. Por suerte, incluso después de que ella se durmiera, él seguía allí, solo para meditar sobre su próximo movimiento. Su forma actual era más pequeña de lo habitual. Las restricciones mágicas lo cubrían casi todo, dejando solo unas pocas áreas, como el patio y las plataformas de duelo, donde podía asumir su verdadera forma. No puedo separarme de ella. Esto es muy preocupante. Tras un largo día, Gwen y su amiga habían vuelto a descansar. Estrella se había marchado antes, dejando a Gwen sola con su invocador. Él permaneció en silencio junto a la ventana, observando cómo su invocador finalmente se dormía. Ella había permanecido despierta un rato, dando vueltas en la cama y murmurando en voz baja, reacia a dejar atrás el día. Ahora yacía inmóvil, con un brazo sobre la almohada, respirando con normalidad y calma. Estaba de pie sobre su escritorio, mirando por la ventana los terrenos de la academia. Las linternas brillaban por toda la zona, y podía ver tanto personas como criaturas patrullando. Incluso si intentaba escabullirse, no llegaría muy lejos en su forma actual. Rusty ladeó ligeramente la cabeza mientras observaba a su invocadora dormida. Estaba completamente indefensa, y aunque el lugar estaba bien vigilado, aún había puntos de entrada, siendo la ventana uno de ellos. Las criaturas invocadas tenían muchas restricciones, pero las que patrullaban afuera parecían no verse afectadas. También era posible que personas con otras habilidades se colaran para atacar a su actual compañera, algo que jamás permitiría. ¿No le dará frío así? Mientras pensaba en cómo protegerla, notó que había tirado su edredón, algo nuevo que había aprendido hoy. En su lugar de origen, la gente solo usaba mantas o trapos sencillos para abrigarse. Los huérfanos que habían vivido con él se acurrucaban juntos para entrar en calor, pero finalmente, se vio obligado a conseguirles una manta adecuada y un colchón rudimentario porque Alexander no dejaba de quejarse. Rusty bajó del escritorio de un salto con un suave tintineo, y su pequeño cuerpo blindado aterrizó con elegancia en el suelo de madera.
La lluvia del exterior repiqueteaba suavemente, llenando la habitación con un ritmo relajante. Caminó hacia la cama y se detuvo frente al borde. Gwen estaba ligeramente girada de lado y respiraba con normalidad. Parte del edredón se había deslizado al suelo, justo donde él estaba. ¿Los humanoides son extraños? Su cuerpo metálico avanzaba mientras trepaba por el edredón. En su forma actual, era una tarea difícil, pero de alguna manera logró subirse a la cama. Solo entonces se dio cuenta de lo débil que era su cuerpo reducido, y tratar de mover la suave tela era bastante tedioso. ¿Por qué esta manta es tan pesada? No era solo el peso. Sus pequeñas manos no lograban sujetarla bien, y sus dedos apenas formaban un puño. Avanzó contoneándose, levantando un extremo y forcejeando para subirlo por el borde de la cama. El edredón se arrugó torpemente, pero tras varios tirones decididos, logró ponérselo por encima del hombro. Ahí, eso debería estar bien. Retrocedió un paso y contempló su trabajo con satisfacción. Entonces, cuando estaba a punto de regresar a su puesto junto a la ventana, oyó un suave sonido. Oxidado. Su voz era baja, apenas un susurro, pero lo hizo detenerse. Giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo su mano se deslizaba por debajo de la manta. Sus dedos rozaron su cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, ella lo atrapó. Espera. Él intentó protestar, pero ella se giró ligeramente y lo atrajo hacia sí, abrazándolo contra su pecho como un peluche. Su casco golpeó suavemente su barbilla mientras volvía a dormirse. No puedo moverme, Gwen, despierta. Por mucho que forcejeara, empujar o jalar no servía de nada. Sabía que su invocadora era débil, pero en esta forma, lo era aún más. Durante varios minutos, se retorció, pero el único resultado fue que ella lo abrazara con más fuerza. No puedo moverme. Supongo que tendré que esperar a que despierte. Su cuerpo era de metal, y pronto su calor se extendió por su pequeño cuerpo. Rusty dejó de forcejear mientras escuchaba los latidos del corazón de Gwen, lentos y constantes. Tras un instante, se movió ligeramente, con cuidado de no despertarla, y finalmente se relajó. Muy bien. Puedo vigilar desde aquí. Seguía pensando en su misión. Aunque las criaturas invocadas estaban restringidas, las más pequeñas siempre podían colarse. Los humanoides eran vulnerables al veneno, y quizás una rata o una serpiente podrían colarse para dañar a su invocador. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, no aparecía nada, y se quedó solo con sus pensamientos. Esta misión está resultando extremadamente aburrida. Rusty, no te vayas. Mientras reflexionaba sobre cómo completar su misión rápidamente, Gwen empezó a murmurar en sueños. No comprendía del todo sus dificultades, pero su conexión lo hacía compartir sus emociones. Cuando ella se enfadaba, él también se enfurecía. Cuando ella estaba triste, sentía la misma pesadez. No podía explicarlo del todo, pero cuando ella lo llamó, extendió la mano y le agarró suavemente un dedo. No lo tenía pensado, al menos hasta que la misión terminara. Al decir eso, una sonrisa se dibujó en su rostro. No habían pasado mucho tiempo juntos, pues solo la había ayudado 2 veces. En realidad, esta era la vez que más tiempo habían permanecido juntos. La chica era débil y apegada, pero por alguna razón, a él no le importaba. En cambio, sentía un creciente deseo de protegerla. Afuera, las nubes de lluvia se dispersaron y el cielo nocturno se reveló de nuevo. Las linternas que rodeaban la academia brillaban con más intensidad, y el tiempo seguía transcurriendo. La noche había transcurrido sin incidentes en su mayor parte, pero finalmente se encontró luchando por su vida mientras Gwen daba vueltas en la cama. Solo entonces se dio cuenta del grave error que había cometido, pues ella seguía dando vueltas mientras lo apretaba contra su pecho. Finalmente, la luz del sol empezó a filtrarse por la ventana, y un extraño reloj cerca del marco de la cama empezó a sonar. Tenía una corneja de madera en la parte superior y el pájaro gorjeaba. Gwen giró y giró durante unos segundos antes de extender la mano para silenciarlo. Al tocar el pájaro con el dedo, se produjo algún efecto. El sonido se desvaneció y la niña finalmente abrió los ojos. ¿Eh? Su cabello era un desastre, cubriendo la mitad de su rostro. Rusty la observó mientras bajaba la mirada, sosteniéndolo con la mano derecha. Tardó unos instantes en comprender lo que hacía, y cuando lo hizo, su rostro se puso rojo como un tomate. Rusty? ¿Qué haces aquí? ¿Puedes dejarme ir ahora? Por supuesto.
Gwen emitió un extraño chillido agudo y lo soltó al instante, haciendo que Rusty cayera al borde de la cama con un ruido metálico. Cayó de espaldas, pero no sintió dolor. Su cuerpo era bastante pequeño, pero aún así poseía bastante resistencia. Una vez en el suelo, empezó a tambalearse e intentó ponerse de pie, pero con la mayor parte de su peso concentrado en su enorme cabeza, le resultó difícil. Te ayudaré. Gwen corrió a su lado, lo levantó y lo colocó de nuevo en su escritorio, cerca de la ventana. Una vez allí, Rusty estiró un poco las extremidades y miró a su invocador, quien parecía avergonzado por toda la escena. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Nada, solo intenté taparte con la manta grande y entonces comenzaste a aferrarte a mí y no pude liberarme. Rusty no intentó ocultar nada, pues la vergüenza y la sutileza le eran ajenas. La joven se sonrojó aún más por razones que él no comprendía. No estoy seguro de qué decir. En realidad no me importa, pero tal vez deberías atar la manta a tus muñecas si sigues empujándola hacia abajo de esa manera. Aún no entendía para qué servía una manta si no se envolvía en el cuerpo. Por alguna razón, ella siempre la apartaba para que solo la mitad de su cuerpo quedara cubierta. Por favor, no le menciones esto a Estrella. ¿Quieres que sea un secreto? Rusty no estaba seguro de lo que quería decir, pero su expresión suplicante era fácil de interpretar. Los humanos tenían muchas costumbres raras, y parecía que la situación la avergonzaba. Recordó que a veces se burlaban por nimiedades, así que decidió acceder. Permitir que se burlaran de su invocadora también sería un insulto para él, como su invocación. Sí, por favor. Me parece bien. ¿Qué haces hoy? ¿Es lo que mencionó a Estrella ayer? En cuanto despertó del todo, Rusty le preguntó por su horario. Había aprendido algunas cosas sobre la escuela y descubrió que hoy era un día especial. Gwen y su amiga ya estaban en tercer año y habían empezado a asumir más responsabilidades. Hoy tenían previsto visitar un lugar conectado con las puertas del vacío de las que había oído hablar el día anterior. Dentro de esas puertas, podría asumir su verdadera forma, y nada lo emocionaba más que la idea de ir allí. Tras dormir por fin, Gwen saltó de la cama para prepararse. Rusty aún tuvo que esperar una hora más a que las dos terminaran. No estaba seguro de qué hacían en el baño, pero tardaron más de media hora. Finalmente, ambas se pusieron sus uniformes y salieron, con Rusty de nuevo sobre el hombro de Gwen. Rusty notó algo peculiar en este lugar. Había una extraña disminución de otras razas además de los humanos. Estrella era mitad elfa y mitad hada, pero era minoría. El dormitorio albergaba a unas pocas personas, y pudo ver a más estudiantes deambulando por el patio. La mayoría carecía de las diferentes formas, tamaños u orejas largas que había visto en su lugar de origen. Aún así, estaba más concentrado en la tarea que le aguardaba como para preocuparse demasiado. La clase B tenía su propio patio, y hoy su grupo se reunía afuera. Decenas de estudiantes con uniformes azul oscuro formaban una formación. El estudiante al que había derrotado antes estaba entre ellos, de pie detrás de una chica con una araña sobre su hombro. Al igual que el otro día, ella lo miraba furtivamente por alguna extraña razón. Por un momento, pareció que estaba a punto de llamarlos, pero Estrella intervino y le bloqueó la vista. Por fin, algo de acción. ¿No es genial? La joven de cabello verde dijo alegremente. No estoy seguro, creo que primero deberíamos tener algunas lecciones teóricas más. Gwen respondió, visiblemente inquieta por la situación. Hoy iban a explorar una de las puertas del vacío por primera vez sin la ayuda directa de un profesor. Aunque estarían supervisados, los hechizos que podrían salvarlos de la muerte no estarían activos dentro de las lágrimas. Si algo sucedía, los profesores necesitarían tiempo para llegar hasta ellos, lo que hacía la tarea peligrosa. ¿Te preocupas por nada? Conmigo como apoyo y tú como el principal atacante, obtendremos las mejores calificaciones. No estoy tan seguro de eso. Gwen respondió, pero antes de que pudiera continuar, una voz severa resonó en el aire. Tranquilos todos. El profesor del monóculo también estaba allí, el mismo instructor que había supervisado sus duelos el día anterior. La charla cesó al instante cuando su fría mirada recorrió a los estudiantes de la clase B. Todos ustedes han sido convocados aquí por una razón. Una vez que todos estuvieron en silencio y prestando atención, él continuó hablando. A partir de hoy, su entrenamiento será más práctico. Cada equipo participará en expediciones supervisadas a la puerta del vacío.
Estas misiones les servirán tanto de evaluación como de preparación para la próxima competición interclase. Algunos estudiantes, como Gwen, tenían expresiones preocupadas, pero la mayoría parecía ansiosa por demostrar su valía. Rusty se inclinó sobre el hombro de Gwen, ansioso por volver a su forma habitual y ver algo de acción. La competencia entre las clases B comenzará en 2 semanas. El evento pondrá a prueba su adaptabilidad, y no se les informará sobre su estructura hasta el último día. Por lo tanto, aprovechen esta misión para aprender todo lo que puedan. Podría ser crucial más adelante. Astrella sonrió y susurró. Suena divertido, ¿verdad? Diversión no es la palabra que yo usaría. Cuando Gwen susurró, su maestro levantó la mano para silenciarlos una vez más. Este es un ejercicio grupal. Se dividirán en grupos de 3 y luego entrarán por las puertas. Si no deciden por sí mismos, yo elegiré a los miembros. Ahora, llamen. La orden de la maestra puso a los estudiantes en movimiento y comenzaron a formar grupos. Aranea y sus 2 secuaces se unieron rápidamente, aunque parecía disgustada con la disposición. Gwen y Astrella, sin embargo, se enfrentaban a un problema. Eran nuevas en la clase, y antes de que pudieran invitar a alguien a unirse, todos los demás estudiantes ya habían formado sus tríos. Disculpe, ¿le gustaría? Ah, ya tengo un grupo, lo siento. Astrella frunció el ceño al regresar con Gwen sin lograr convencer a Nana de unirse al grupo. Gwen aún era algo tímida para acercarse a gente nueva, y pronto el número de parejas disponibles disminuyó. Solo quedaba un estudiante sin reclamar. Estaba apoyado en un gran pilar de piedra sin hacer ningún esfuerzo por moverse, y parecía que todos lo evitaban por alguna razón. Capítulo 204. Ese humanoide se ve diferente al resto. ¿Por eso lo evitan? Rusty ya había notado la ausencia de otras razas en la academia. Parecía que este lugar también dividía a la gente por clases, y los nobles, como siempre, ocupaban el rango más alto. El joven en cuestión parecía diferente a los demás. La diferencia era sutil, pero era evidente que no era completamente humano. El joven permanecía apartado de los demás con los brazos cruzados, su postura irradiaba desinterés. Incluso desde la distancia, Rusty percibió algo inusual en él. Su cabello naranja tenía tenues mechas negras cerca de la raíz, y sus ojos eran rasgados como los de un gato. Al moverse ligeramente, Rusty notó unos colmillos alargados, más largos que los de cualquier humano normal. Le quedó claro que este joven tenía sangre de hombre bestia corriendo por sus venas. Una vez formados los grupos, el joven sobresalía como un pulgar dolorido. Medía unos 2 metros y no parecía alguien que encajara entre los demás invocadores. A Rusty, le parecía más bien un guerrero con algo de maná. Parece más fuerte que los demás, pero su maná es solo promedio. Los otros estudiantes susurraron mientras lo miraban, sus voces bajas pero llenas de inquietud. No lo mires. Podría morderte. ¿De verdad están atrapados con él? No quisiera estar en su lugar. Cállate. ¿Y si te oye? Mientras los susurros se extendían, el joven volvió la mirada hacia ellos. En ese instante, todos apartaron la mirada como si un animal salvaje los hubiera observado. Aunque Aranea parecía ser la líder de esta clase B, este hombre era claramente temido y posiblemente cercano a ella en fuerza. ¿Están todos listos? Al poco rato, todos los grupos estaban elegidos excepto el de Rusty, al que aún le faltaba un tercer miembro. El profesor se dio cuenta enseguida. Su mirada se posó en el joven apoyado en la columna y, con tono decepcionado, lo llamó. Cybertigris, te unirás a Gwendolyn Reinstar y a Estrella Fjord. El profesor anunció, con un tono que no dejaba lugar a objeciones. Rusty sintió que el hombro de Gwen se tensaba al instante y vio cómo la sonrisa de Estrella se desvanecía ante el anuncio. Era evidente que ambos esperaban un tercer miembro más común y corriente en lugar de la persona que toda la clase evitaba. En parte, quizás se debía a prejuicios contra su linaje, pero también tenía un aire peligroso, como una bestia esperando el momento oportuno para atacar. A Cyber no pareció importarle. Descruzó los brazos y se apartó de la columna. Al avanzar, era como un depredador adentrándose en territorio enemigo. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, y la luz del sol iluminaba su cabello, haciéndolo brillar como brasas. De cerca, Rusty pudo ver con mayor claridad que esos ojos pertenecían a un felino. Buen día. Sorprendentemente, Gwen fue la primera en romper el hielo al saludar al joven que le sacaba una cabeza.
Al hacerlo, sus ojos felinos amarillos se clavaron en los suyos, haciéndola estremecer. Estrella reaccionó rápidamente y se interpuso entre ellos, pero Rusty no. Para él, el joven no parecía tan fiero. Más que hostilidad, percibió curiosidad. No estaba seguro de si se equivocaba, pero su instinto le decía que era así. Oye, retrocede. Simplemente no te interpongas en mi camino. Siber respondió y luego giró la cabeza para evitar sus miradas. Ya veremos quién se interpone en el camino de quién. Estrella se cruzó de brazos, visiblemente indiferente, aunque su sonrisa forzada delataba su inquietud. Gwen los miró nerviosamente, sin saber cómo aliviar la tensión que ya se estaba formando en el pequeño grupo. Rusty ladeó la cabeza, observando la expresión del hombre bestia. No parece hostil, solo impaciente. Quizás no le gusta hablar. Esta vez, Rusty habló para que Gwen pudiera oírlo a través de su enlace. Ella pareció sorprendida por su evaluación y rápidamente le pidió que se explicara. ¿No es hostil? No se parece a los demás. No creo que quiera hacerte daño. Rusty tenía experiencia lidiando con monstruos, bandidos y otros humanos. Al principio, no podía distinguir sus expresiones, pero había estado estudiando con atención. Ahora podía interpretar más o menos lo que sentían las personas, aunque describir cómo lo sabía aún le resultaba difícil. No lo sé, pero si tú lo dices. Gwendolyn, visiblemente sorprendida por esta revelación, se quedó mirando al joven. Su uniforme también era diferente. La mayoría tenía un diseño similar al de las túnicas de mago con capucha, pero el de Siber parecía más práctico y adecuado para el combate. Vestía pantalones normales, camisa blanca y una chaqueta negra con el cuello abierto, dejando al descubierto parte del cuello. Por alguna razón, se le permitía usar este uniforme escolar modificado. ¿Ya terminaron de mirarse fijamente? La voz de Siber atravesó el silencio como una cuchilla. Gwen apartó la mirada al instante, nerviosa, mientras Estrella resopló y se puso las manos en las caderas. Solo estamos tratando de averiguar qué tipo de persona eres. Estrella dijo con el ceño fruncido. ¿Eso importa? Su tono era tranquilo pero frío. Era evidente que no tenía mucho interés en trabajar con ellas. Sin decirle una palabra más, empezó a caminar hacia adelante, ignorando a las dos chicas que lo llamaban. Oye, ¿a dónde vas? Se supone que debemos trabajar en grupo. Estrella gritó, pero el joven no respondió. ¡Qué fastidio! ¿Quién se cree que es? Ella estaba claramente furiosa y Gwen intentó calmarla. Está bien, Estrella. Creo que se está dirigiendo a la entrada. Mira, los demás estudiantes ya se han puesto en marcha. Mientras hablaba, la maestra señaló hacia adelante y el grupo comenzó a moverse. Rusty permaneció en silencio, observando con interés las extrañas grietas en el espacio que les aguardaban. Estoy seguro de que todos han estado dentro de una grieta, pero no confundan esa con esta. Una vez reunidos, se encontraron en una gran cámara con una grieta brillante en el espacio ante ellos. Era la primera vez que Rusty veía algo así. La puerta era azul, similar al maná normal, pero en un tono más oscuro. Tenía forma ovalada, de unos 3 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Flotaba sobre el suelo, cubierto por varias capas de círculos mágicos que probablemente la mantenían estable. La puerta por la que entraron antes era de rango F y solo contenía criaturas débiles. Esta es de rango E, aleatoria. Una vez que sus grupos entren, serán enviados a un sector aleatorio dentro de la dimensión del vacío. El entorno, la densidad de maná y los niveles de las criaturas variarán según donde aparezcan. Su tarea es recolectar cristales mágicos de las criaturas que derroten. Reúnan suficientes antes del tiempo límite y regresen a la entrada para aprobar. Rusty escuchó la explicación, pero parecía que todos los estudiantes ya conocían la información. Por lo que entendía, necesitaban alcanzar un umbral específico para aprobar. Si no lo lograban, recibirían una calificación baja, lo que podría llevarlos a un descenso a la clase C si continuaban con un rendimiento bajo. ¿Sector aleatorio? Eso suena peligroso. ¿Y si terminamos en un lugar peligroso? Gwen tragó saliva suavemente mientras miraba la entrada de la puerta y el primer grupo que pasaba por ella. Pero eso es lo divertido. No te preocupes, este tipo nos protegerá, ¿verdad? Estrella respondió mientras agarraba a Rusty del hombro de Gwen. Lo hizo girar por los aires y luego lo depositó en el suelo. Por supuesto que derrotaré a cualquier monstruo que se cruce en mi camino.
Rusty proclamó mientras apuntaba su pequeña alabarda hacia el aire, lo que hizo reír a Estrella. Mira, parece motivado. Gwen le sonrió a Rusty, quien aún se encontraba en su forma pequeña, pero esto no duraría mucho, pues sentía que las protecciones a su alrededor se debilitaban. Giró su enorme cabeza hacia la puerta por la que pasaban algunos estudiantes. Algunos de sus monstruos ya habían alcanzado su tamaño máximo, y parecía que las restricciones se habían levantado justo antes de la entrada. Quizás esto era para que los monstruos estuvieran listos una vez que cruzaran la puerta, ya que les facilitaría mucho proteger a sus invocadores. Si es así, entonces... Aunque Gwen no le dio ninguna orden, no quiso esperar. En cuanto vio la oportunidad, activó la habilidad de reducción de criaturas a la inversa para recuperar su verdadera forma. Su cuerpo comenzó a brillar y a expandirse. La alabarda y el escudo que sostenía crecieron con él, y en cuestión de segundos, recuperó su tamaño original. Estoy normal otra vez. Levantó ambas manos mientras vitoreaba, lo que hizo reír a Estrella con deleite. Airy flotó hacia adelante y aterrizó en el hombro de Rusty de forma similar a como a Gleam le gustaba posarse. Adoptó una pose imponente, como si también estuviera lista para la batalla, imitando a Rusty. Mira, Rusty y Airy están listos. No hay nada que temer. Gwen asintió ante estas palabras tranquilizadoras, pero Cyber, el tercer miembro del grupo, solo puso los ojos en blanco, molesto. Se quedó a unos pasos de las chicas y esperó su turno para entrar. Cuando finalmente llegó su turno, Rusty notó que Gwen se agarraba el estómago. Parecía nerviosismo, así que se acercó para darle una palmadita tranquilizadora en el hombro. No te preocupes, no pasará nada, y apuesto a que sacaremos la mejor nota de toda la clase B. Así que no te asustes. No tengo miedo. Gwen murmuró para sí misma, pero su voz la delató. Tal vez solo un poco. Rusty la sintió intentando recomponerse y mantenerse erguida. Aún la consideraba un poco llorona, pero parecía diferente desde la última vez que había hablado con ella. Rusty se irguió cuán largo era, y la luz de la puerta se reflejó en su marco de metal. Quédate detrás de mí. Yo aseguraré la entrada. Bien. Vámonos entonces. Gwen asintió y miró a Estrella, quien le devolvió el gesto. Cyber permaneció atrás sin invocar nada, simplemente esperando. Cuando los tres invocadores se reunieron alrededor de la puerta, la maestra asintió y avanzaron. Rusty abrió el camino mientras Airy permanecía encaramado en el hombro de Estrella. Pronto, la puerta onduló alrededor de Rusty al cruzarla. ¡Guau! Era una sensación extraña, como si estuviera sumergido en una palangana. No podía mover el cuerpo, y el mundo brillaba a su alrededor. La sensación le recordó algo de su pasado, pero antes de que pudiera recordar qué era, se desvaneció. Cuando su visión se aclaró, reveló una vasta caverna tenuemente iluminada por vetas de luz azul que trazaban las paredes e iluminaban un único y amplio sendero. Por fin era hora de estirar las piernas. Había pasado casi un día y una noche enteros en su forma reducida. Con la alabarda en alto y el escudo alzado, se adentró en el túnel para evaluar la situación. Su habilidad de detección de vida reveló varias criaturas acechando a la vuelta de la esquina, pero no mostraron señales de reaccionar a su presencia. Tras él se abría la grieta y una pared sólida, dejando solo una ruta para enfrentarlas. Esperó allí, observando y escuchando la llegada de Gwen, Estrella y Cyber. Nunca podré acostumbrarme a esa sensación. Estrella fue la siguiente en emerger, agarrándose la boca mientras Airy le daba suaves palmaditas en la espalda y lanzaba un hechizo de recuperación para aliviar sus náuseas. Gwen apareció poco después y parecía estar perfectamente bien. Miró a su alrededor con curiosidad, no con miedo. Cyber fue el último en cruzar la grieta, que, para sorpresa de Rusty, seguía activa. ¿Eso significa que podemos irnos en cualquier momento? El maestro les había dado algunas instrucciones, pero Rusty aún no entendía del todo cómo funcionaba esta nueva prueba. Su tarea consistía en cazar monstruos, reunir materiales y regresar a la grieta. Parecía bastante sencillo, pero dudaba que este fuera el final de su misión. Una vez completada esta excursión, probablemente tendría que asegurar la victoria de Gwen sobre los oponentes de la segunda clase B. Solo entonces se le permitiría regresar. Me pregunto qué pasaría si fallara. Mientras miraba a su alrededor, un pensamiento inquietante se apoderó de su mente. Sus misiones habían estado ligadas a invocadores y lugares específicos dentro de la Forja de Almas, pero desconocía si esos vínculos eran permanentes.
Si no lograba proteger a Gwen en uno de esos espacios peligrosos, ¿podría ella volver a invocarlo? Aún no sabía si este lugar era una elaborada ilusión o un mundo real, pero por ahora, se inclinaba a creer que era real. Esta estructura parece un laberinto del vacío tipo G1. Comentó Wayne. Al llegar, apoyó la mano en una de las paredes y empezó a hablar. Rusty, por supuesto, no tenía ni idea de qué hablaba, así que preguntó. ¿Qué es eso? Oh, es un vacío con un laberinto cerrado. Sería mejor marcar las paredes con algo para que podamos encontrar el camino de vuelta a la entrada. Gwen respondió a través de su conexión. Estrella, sin embargo, tenía una opinión diferente. Esto parece un tipo G1, pero aún podría ser un tipo G2. Rusty ahora estaba aún más confundido, pero Gwen rápidamente le explicó. El otro tipo es similar, pero contiene un monstruo más fuerte sellado dentro de una cámara especial. Cyber permaneció en silencio y empezó a caminar como si quisiera explorar el lugar solo. A Estrella, claramente, le disgustó la idea y lo llamó de inmediato. Oye, ¿a dónde vas? Se supone que somos un trío. Esta no es una misión en solitario. Simplemente mantente fuera de mi camino. El joven respondió con el ceño fruncido. Sin embargo, justo cuando se giraba para irse, ocurrió algo inesperado. Un pulso de energía surgió de la entrada activa de la grieta. Sintieron como si una brisa repentina los rozara a todos, y casi al instante, comenzó a ocurrir un extraño cambio. ¿Qué está pasando? Gwen levantó la voz mientras sentía un escalofrío recorrer su columna. ¡Ay, no! ¿Se está corrompiendo la puerta? Tenemos que volver. Estrella gritó mientras se daba la vuelta, pero ya era demasiado tarde. La grieta por la que habían entrado empezó a brillar con un rojo intenso y luego desapareció por completo. Las venas azules de las paredes empezaron a latir y a cambiar de color hasta parecer venas vivas. Rusty no entendía qué sucedía, pero presentía que los monstruos que había sentido antes se estaban inquietando y avanzando. Prepárate, Gwen. Vienen monstruos. Dio un paso adelante y colocó su cuerpo metálico para bloquear la única entrada. No entendía qué había sucedido, pero su misión era clara. Proteger a su invocadora. Ese era el propósito que cumpliría. No importaba quién apareciera ante él, no permitiría que le hicieran daño. Capítulo 205. Esos serían todos los grupos. Debería tener al menos 1 o 2 horas antes de que salga el primero. Dijo el maestro mientras se limpiaba el monóculo con un paño suave. La puerta azul del vacío zumbaba silenciosamente ante él, y ahora solo le quedaba esperar a que los estudiantes regresaran. Por un instante, su mirada se desvió hacia un lado y vio una sombra acercándose. Incluso sin mirar, supo al instante quién era. Los pasos eran lentos y pesados. ¿Quinten? El jefe de la clase B1 giró la cabeza y se arrepintió de inmediato. El tono del hombre que lo llamó no era alegre, sino burlón. Harold, ¿por qué vienes? ¿No tienes algo mejor que hacer, como estudiar el programa de estudios? Qué bien. Pero solo quería hablar con el director de la clase B1. ¿Es mucho pedir? ¿Sigues molesto porque te fue peor que a mí en la última evaluación? Harold era un hombre bastante corpulento, con la barriga abultada incluso bajo la túnica suelta que vestía. Comparado con Quinten, era evidente que le importaba poco su apariencia. Tenía las mejillas redondeadas y las migas se le pegaban a la ropa como si acabara de comer. Estás tan desaliñado como siempre. El profesor más pesado se rió del comentario de Quinten y no pareció importarle la burla. Oh, no seas así, viejo amigo. Solo quería ver cómo les va a tus prometedores alumnos. Dicen que tienes a esa chica Rainstar en tu clase. Últimamente se ha convertido en el tema de conversación entre el profesorado. Quinten dio un breve suspiro y volvió su mirada hacia la grieta. No vas a sacar nada de mí. Ya la verás en la competición interclases. Estaba claro lo que Harold quería, y Quinten no tenía intención de dárselo. Tras el reciente duelo de asientos, había hecho su evaluación y no revelaría las fortalezas de sus alumnos. Su rival, el jefe de la clase B2, no le sacaría ninguna ventaja. ¿Ya lo resolviste? Bueno, no importa. ¿Perderás como antes? Justo cuando Harold estaba a punto de seguir balbuceando, algo ocurrió. La puerta azul que tenían delante empezó a chisporrotear mientras rayos negros crepitaban sobre su superficie. Ambos profesores se quedaron paralizados.
El suave zumbido que provenía de la puerta se distorsionó en un chirrido penetrante. Los círculos mágicos que la estabilizaban empezaron a parpadear y a sisear violentamente. ¿Qué demonios? Quinten murmuró, acercándose. Su monóculo brilló al activar un hechizo de identificación, pero la lectura que apareció le dio un vuelco el corazón. Imposible. La puerta se ha corrompido. Se está convirtiendo en una puerta carmesí. Rápido, debemos detenerla. Te ayudaré. Aunque Harold había sido duro con su colega, una vez que los estudiantes estuvieron en peligro, ambos profesores actuaron de inmediato. Sacaron sus instrumentos mágicos. La varita de Quinten era más pequeña, con gemas incrustadas, mientras que la de Harold parecía un bastón de mago tradicional con un orbe incrustado entre las ramas de madera. Ambos alzaron sus bastones al unísono, y su maná estalló con tanta fuerza que el aire se distorsionó a su alrededor. La cámara, antes estable, se convirtió en un torbellino de luz al estallar los sigilos bajo la puerta del vacío. Debemos revertir el flujo. Sacar a los estudiantes antes de que se propague la corrupción. Dijo Harold. Lo sé. Quinten respondió con irritación. Avanzó con su varita. Una docena de círculos mágicos aparecieron alrededor de la puerta, cada uno lleno de símbolos complejos destinados a estabilizar el flujo dimensional. El rayo negro reaccionó con violencia, azotando como zarcillos vivientes y destrozando uno de los círculos al instante. Harold apretó los dientes y golpeó el suelo con su bastón, canalizando todo su maná hacia el hechizo. Pronto, otros maestros acudieron a la cámara para ayudar. El hechizo estaba funcionando, y uno a uno, los estudiantes comenzaron a salir volando por la puerta. Lleven a los estudiantes a un lugar seguro. Quinten gritó mientras los estudiantes comenzaban a escapar. La puerta aún no se había vuelto completamente roja, ya que permanecía de un morado oscuro. En ese estado, aún podía ser rescatada. En cuestión de segundos, la puerta vacía comenzó a expulsar a quienes la habían atravesado. Algunos cayeron al suelo, aturdidos pero vivos. Sus familiares aparecieron junto a ellos, desorientados pero ilesos. Mantén la inversión. No dejes que la puerta se cierre todavía. Otro profesor gritó al unirse al esfuerzo. El relámpago negro se intensificó. La puerta continuó expulsando a más estudiantes, pero su color se intensificó hasta convertirse en un oscuro resplandor carmesí. Entonces, con una explosión de energía tan poderosa que empujó incluso a los profesores hacia atrás, la puerta se transformó por completo. Está completamente girado. Dijo Harold mientras intentaba levantarse del suelo. A su alrededor yacían varios estudiantes, la mayoría aturdidos y confundidos. ¿Todos lograron salir sanos y salvos? Quinten, por otro lado, estaba más preocupado por sus estudiantes. Su mirada recorrió toda la sala. En cuestión de segundos, realizó varios cálculos mentales y se dio cuenta de que faltaba un grupo. Estrella Fjord, Gwendolyn Reinstar y Cyber Tigris están desaparecidas. ¿Siguen tras la puerta corrupta? Apretó el puño alrededor de su varita e intentó lanzar otro hechizo sobre la puerta, pero no reaccionó. Ahora brillaba con un intenso carmesí y ya no se podía acceder desde ese lado. Lo comprendió con claridad. Esto es malo. Susurró para sí mismo, sabiendo muy bien lo que eso significaba. Un sordo estruendo resonó por la caverna. El polvo se desprendió del techo y se dispersó como ceniza, mientras tenues gruñidos provenían de las sombras. El suave resplandor azul que antaño iluminaba las paredes cambió y se tornó de un carmesí brillante. Eso no debería pasar. Estrella gritó mientras se giraba hacia el sonido. Airi, su invocación, revoloteó cerca de ella, y su rostro reflejaba la misma preocupación que sentía su invocadora. Gwen se paró a su lado y apretó con fuerza su bastón, la única arma que tenía además de los seres que podía invocar. Cyber, sin embargo, no parecía muy alarmado y aún no había invocado nada para protegerlos ni a sí mismo. Ponte detrás de mí. Yo me encargaré de esto. Dijo Rusty mientras alzaba su escudo y bajaba su alabarda. El túnel era estrecho y no era apto para armas largas, salvo para estocadas. Si se paraba en el medio, podría impedir que cualquier monstruo se le escapara, ya que una parte del pasaje era ligeramente más estrecha. ¿Ve por qué se cerró la puerta? ¿Qué pasa? Preguntó Gwen con voz temblorosa. La puerta por la que habían entrado había desaparecido, dejándolos sin escapatoria. Ya leí sobre esto. ¿Viste cómo se puso rojo? ¿Rojo? ¿Quieres decir que la puerta se corrompió, pero eso significa?
Antes de que las dos chicas pudieran continuar su conversación, tres monstruos aparecieron por la esquina. La luz carmesí que emanaba de las paredes se reflejaba en su piel correosa, revelando siluetas mucho más amenazantes que los duendes con los que las estudiantes estaban acostumbradas a luchar. Duendes. Astrella gritó cuando las criaturas se revelaron. Aunque similares a sus parientes más pequeños, había muchas diferencias. Cada uno era al menos una cabeza más alto que un goblin normal, y sus brazos eran más largos que los de un humano, terminando en manos con garras que arañaban el suelo de piedra al moverse. Sus rostros eran una grotesca mezcla de humano y bestia, con narices planas, orejas puntiagudas y ojos amarillos que brillaban tenuemente con malicia. El primero goblin rugió, sus afilados dientes relucían con saliva mientras alzaba una rudimentaria cuchilla de hierro. Ambas chicas se estremecieron al oír el sonido, pero Rusty no se movió. Mantuvo firme su escudo y esperó a que los monstruos se acercaran. El hobgoblin líder cargó hacia adelante con una velocidad sorprendente, arrastrando su cuchilla por el suelo y lanzando chispas. ¡Gog! En menos de un segundo, la cabeza del monstruo fue destrozada por la rápida estocada de Rusty. Sangre verde salpicó el suelo mientras la criatura se desplomaba al instante. Incluso después de ver a su compañero abatido, los otros dos no dudaron y cargaron directamente contra él. Uno saltó hacia su escudo mientras el otro intentaba agarrar su alabarda antes de que pudiera blandirla. De repente, su arma se volvió borrosa. Desató varias estocadas rápidas que atravesaron las extremidades y torsos de los monstruos. Carecían de coordinación y estrategia, solo una agresividad ciega. Le recordaron a las bestias comunes de las mazmorras al caer al suelo y morir a manos de él. Oh. Al principio, sus cuerpos parecían de carne y hueso, mientras la sangre verde salpicaba por todas partes, incluso su armadura. Pero tras unos segundos, los cadáveres y la sangre comenzaron a brillar con una luz roja brillante antes de disolverse en diminutas partículas de maná que permanecieron allí brevemente y luego desaparecieron. ¿Y qué hay de esta puerta roja del vacío? ¿Qué la hace tan especial? ¿Qué es esta puerta corrupta? Al terminar la pelea, se giró para encarar a las dos chicas. Parecían sorprendidas por la rapidez con la que había terminado la batalla, pero pronto recuperaron la compostura. Casi olvido que tenemos a Rusty para protegernos. Con él, atravesar una puerta roja podría ser posible. Astrella suspiró. Gwen permaneció en silencio, hablando con Rusty a través de su enlace. Una puerta corrupta se produce cuando una puerta normal se vuelve inestable. Se cierra por el otro lado y nadie puede acceder a ella hasta que se despeje o hasta que se llegue a la nueva salida. ¿Una nueva puerta de salida? Rusty preguntó. Gwen estaba a punto de responder cuando Astrella le dio un codazo en el costado, haciéndola gritar. Oye, ¿para qué fue eso? Por dejarme fuera de la conversación. Sé que estás hablando con Rusty a través de ese contacto tuyo. ¿De qué hablabas? Astrella parecía irritada por la exclusión. Gwen respiró hondo y respondió una vez que se recompuso. Solo quería saber qué era una puerta corrupta y cómo abrirla. Ja, eso es fácil. En ese caso, deja que mi hermana mayor te responda, Rusty. Astrella se acercó y le dio una palmadita en la espalda. ¿Hermana mayor? Gwen repitió esas palabras, confundida por la elección, pero no interrumpió cuando Astrella comenzó su explicación. Cuando una puerta se corrompe, aparece una nueva salida en algún lugar de su interior. Una vez que la encontremos, podremos salir. También puedes crear una nueva salida derrotando a todos los monstruos que hay dentro, pero como esta es solo una sección cerrada del laberinto de una puerta corrompida, incluso si los matamos a todos, no podremos salir. Por eso tenemos que encontrar la salida nosotros mismos. Astrella parecía orgullosa de su explicación, pero aún no había terminado. Seguro que te preguntas dónde podría estar esta salida. Lo más probable es que esté cerca de una gran concentración de monstruos o de uno solo, mucho más fuerte. Rusty se quedó allí escuchando la explicación, y era todo lo que necesitaba saber. Le recordaba a las mazmorras de las que venía. A veces, grandes grupos de monstruos, trampas o un jefe impedían que la gente avanzara, y este lugar parecía tener sistemas similares, solo que a la inversa. Entonces, ¿solo necesitamos encontrar esta salida? Sí, Rusty, solo necesitamos encontrar la salida. Gwen respondió de una manera que su amiga pudiera entender, y eso pareció hacer feliz a Astrella. ¿Esto es estúpido?
Sin embargo, su equipo no estaba unido, ya que el tercer humanoide meneó la cabeza con decepción. Finalmente, Cyber decidió actuar. Extendió la mano para materializar un círculo de invocación. De dentro emergieron dos criaturas que Rusty reconoció de la prueba anterior. Se parece a ese tigre relámpago, solo que son más pequeños. Aparecieron dos bestias que parecían más o menos tigres normales, solo que un poco más grandes y con colmillos más afilados. Clasificación. Tigre de tundra menor E. Tipo. Bestia. Descripción. Un gran monstruo tigre que vive en climas fríos. Sus colmillos están reforzados con maná y son tan fuertes como el acero. A pesar de su rango inferior, son extremadamente rápidos y coordinados cuando luchan en parejas. Oye, ¿a dónde vas? Estamos todos juntos en esto. Estrella parecía furiosa y señaló con el dedo a Cyber mientras gritaba. No pienso cuidar a nadie. Simplemente no te metas en mi camino. Era evidente que el joven no tenía intención de cooperar, y pronto se encontraba caminando por el pasillo. Rusty se hizo a un lado para dejarlo pasar y se preguntó de dónde provenía esa confianza. Los dos tigres que había invocado eran solo criaturas de rango E, el mismo rango que los hobgoblins. Creo que deberíamos seguirlo. ¿Y si le pasa algo? Gwen preguntó en tono preocupado y Estrella respondió con un ligero puchero en su rostro. Entonces será culpa suya. Gwen sintió más simpatía por el tercer miembro del grupo y comenzó a avanzar lentamente, sin querer dejarlo atrás. Sigámoslo. Es mejor que nos mantengamos unidos. La invocadora de Rusty continuó instando a su amiga a seguirla mientras Cyber estaba a punto de desaparecer en el pasillo y dejarlos atrás. Está bien, pero no creo que obtenga ninguna mejora de mi parte. Finalmente, las dos chicas accedieron a seguir a su hostil compañero. Rusty se adelantó, seguido por las dos chicas. Gwen logró invocar una armadura de hierro para que se quedara atrás. Mientras aún le quedara algo de maná, era mejor reservarlo por si acaso Rusty necesitaba una reparación. Pronto, el grupo de tres entró en una cámara más grande llena de hobgoblins, y se desató una pelea. Como antes, Rusty era su principal fuerza de combate. Con la magia potenciadora de Airi, que parecía haber mejorado aún más, se volvió más rápido y fuerte que antes. Mientras derribaba a tres de los monstruos rojos, los tigres de Cyber lograron destrozar a un cuarto mientras este permanecía allí de brazos cruzados. ¿A dónde deberíamos ir? Una vez terminada la batalla, se encontraron en una encrucijada. Tres caminos se extendían en direcciones diferentes, y sin un líder claro, no podían decidir cuál tomar. ¿Por qué vas a la izquierda? La derecha es claramente el camino correcto. Estrella se quejó mientras Cyber ya caminaba en esa dirección. Te dije que dejaras de molestarme. Vete a la derecha si quieres. El joven respondió encogiéndose de hombros. Era evidente que no quería saber nada del grupo, pero Gwen no estaba dispuesta a dejar que se separaran. La izquierda no se ve tan mal. No sabemos muy bien a dónde ir. ¿Por qué no marcamos el camino con un hechizo? Si nos perdemos, podemos volver aquí. Bien. Estrella miró a Airi, quien asintió. Airi liberó algo parecido a un polvo brillante, y pronto apareció un tenue rastro brillante tras ella. Mientras el grupo se movía hacia la izquierda, el rastro permaneció visible para cualquiera con sentido del maná. El grupo de jóvenes siguió avanzando, sin vislumbrar el final del laberinto ni la menor idea de lo que realmente les aguardaba. Fin del capítulo 205.